A los presentes y les cedo la palabra al doctor. Señoras y señores, mi tema es la vinculación entre Hannah Arendt y Martin Heidegger y cómo Hannah Arendt se animó en disidencia con Martin Heidegger a establecer la tesis sobre la banalidad del mal. La importancia de Martin Heidegger y de Hannah Arendt es muy conocida como para volver a evocarla en pocas palabras. Una vinculación amorosa y apasionada entre dos portentos de la filosofía es, por supuesto, un tema de enorme interés público. La relevancia de Heidegger ha crecido en las últimas décadas con un despliegue espectacular en postmodernismo y teorías afines. La oscuridad de los textos de Heidegger ha sido un poderoso ingrediente para fundamentar el dogma acerca de la profundidad original de la teoría y la eximia calidad de su filosofía de este gran maestro, precisamente en nuestro tiempo signado por la ciencia y la tecnología. Hay mucha gente inteligente que está a la intemperie en lo referente a los valores últimos de orientación. Busca como compensación un saber esotérico, arcaizante y misterioso. Y como dice el famoso literato norteamericano George Steiner, en su ensayo Heidegger, una biografía, cito a la letra, él parece dominar de un modo polémico e incluso enigmático gran parte del espectro de la filosofía en este siglo que empieza. La influencia intelectual de Heidegger es simplemente mundial y traspasa, como afirma Steiner, los límites de sus propios escritos para arrojar su luz y su sombra sobre casi todos los terrenos del saber, desde la arquitectura y las artes hasta los estudios sobre las nefastas consecuencias de una tecnología desbocada. Y añade Steiner que el existencialismo, la deconstrucción y la postmodernidad son en el fondo comentarios y notas de página a la obra cumbre del maestro Ser y Tiempo de 1927. Pudiendo equivocarme fácilmente, desde mis tiempos estudiantiles en Alemania, entre 1962 y 1974, me ha parecido que la fascinación que ejerce Heidegger es algo así como una brillante tomadura de pelo, con rasgos de un fraude erudito y de un culto religioso, que en el fondo se asienta sobre un horizonte de prejuicios antiguos y bien enraizados. Precisamente por ello, esta seducción de las conciencias representa un asunto fundamental en las ciencias sociales y humanas. ¿Cómo es posible que textos esotéricos y abstrusos logren interesar y obnubilar a tanta gente de tan diferentes latitudes? En la universidad donde yo estudié, se leían las obras de la Escuela de Frankfurt y especialmente la obra de Erich Fromm, y por ello me han interesado vivamente los regímenes políticos que se basan en el deslumbramiento de las masas y en la manipulación de los intelectuales, como lo hizo el régimen nacionalsocialista, el régimen nazi en Alemania, con ayuda de Heidegger entre 1933 y 1945.
es un deslumbramiento que afectó sobre todo a la gente culta. Algo así, pero de dimensiones más reducidas, generan los sistemas populistas en la actualidad latinoamericana con la ayuda entusiasta de intelectuales que se han formado leyendo a Martin Heidegger y a Enrique Dussel y a otros autores postmodernistas. En su libro ¿Qué es la política?, Hannah Arendt ha expuesto un interesante teorema en torno a esta problemática: la efectividad, pero también la peligrosidad de los prejuicios colectivos en que se basan estos regímenes y que contienen ideas en torno al pasado y a las necesidades del futuro que han sido expresadas en la obra de Heidegger. El analizarlos y más aún el cuestionar estos prejuicios de vieja data significa poner en duda una verdad creída, aceptada y adorada por muchísima gente. Los ideólogos del fascismo y los defensores actuales del populismo han construido sus ideologías sobre un astuto remozamiento de esos prejuicios de vieja data. La utilización interesada y a menudo politizada de los textos heideggerianos no ha hecho mella en la autoridad del gran maestro. Por el contrario, ahora tenemos la impresión de que los fragmentos presocráticos representan una especie de oscuro comentario posterior a la obra heideggeriana. Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y obviamente Schelling, Nietzsche y Husserl emergen hoy avant la lettre como glosadores y epígonos del maestro. Hasta ensayistas muy críticos con su persona y obra, como el ya citado Georg Steiner y Rüdiger Safransky, han dedicado a Heidegger voluminosos retratos intelectuales lindantes con la gran literatura, sobre todo en la obra de Safransky. Todos los postmodernistas son, según estos autores, impensables sin Heidegger. Y entonces se pregunta un Steiner azorado: ¿algún otro pensador occidental posterior a Hegel ha ejercido, para bien o para mal, un dominio tan absoluto sobre la cultura occidental? La publicación a partir de 2014 de los llamados cuadernos negros, los diarios del pensamiento en su título original de Heidegger, han vulnerado, pero no han podido entorpecer y oscurecer la imagen casi impoluta del gran maestro, aún entre sus prosélitos más acérrimos. Estos cuadernos negros expresan claramente el odio visceral que el joven Heidegger ya sintió a temprana edad y de manera irracional por judíos disidentes, liberales, izquierdistas y gentuza afín. Aquí hay que consignar que tempranamente, en 1953, Karl Löwitz, originalmente un discípulo de Heidegger, había sostenido la tesis de que Heidegger debía su reputación y su vigor teórico a haber fundamentado su filosofía sobre motivos religiosos que, en cuanto tales, no aparecían de modo manifiesto, puesto que había que adaptarse a las tendencias ateas de la época. Löwitz afirmó también que en el alma del maestro convivían dos personalidades muy distintas: un filósofo de estatura excepcional
y un partidario activo de la barbarie. Al mismo tiempo, es casi imposible separar totalmente la persona y la obra de Heidegger de su implicación con el nacionalsocialismo alemán. Su involucramiento fue probablemente inferior al de miles de intelectuales de Europa Occidental con el stalinismo y posteriormente con el maoísmo y con otras modas de la izquierda caviar de nuestros días. El caso emblemático ha sido Jean-Paul Sartre, de alguna manera el discípulo más ilustre de Heidegger. La actuación de este último durante los últimos tiempos del nacionalsocialismo alemán, a partir de enero de 1933, así como su silencio después de 1945, le provocaron a Steiner una náusea muy grande. Porque hay que preguntarse, nos dice Steiner, si las dimensiones de su obra, el aura de su personalidad y el núcleo del pensamiento heideggeriano estarían o no contaminados hasta la raíz. En su notable obra, titulada escuetamente Una biografía de Martin Heidegger, el gran ensayista que es Georg Steiner dedica largas páginas a una crítica severísima al gran filósofo por su estridente apoyo al régimen de Hitler a partir de 1933 y no le perdona que Heidegger poseyera un carnet de miembro del partido nazi hasta mayo de 1945 y que se esforzara por pagar las cuotas mensuales como miembro del mismo cuando ya las tropas francesas habían ocupado y liberado Freiburg. Asimismo, a Steiner le duele profundamente la infinitamente extraña utilización del silencio que el maestro practicó tras la caída del Tercer Reich, también en todo lo referente al Holocausto. Seguidamente asevera Steiner que Heidegger, este titán del pensamiento y de la poesía, cometió el desliz o el imperdonable pecado de comparar la agricultura intensiva y la producción masiva de la Alemania hitleriana con el funcionamiento cotidiano de Auschwitz, el principal campo de concentración. Uno de los discípulos más fieles de Heidegger, Walter Wiemel, halló la fórmula mágica para explicar este asunto, afirmando que el error de Heidegger era similar a la equivocación de Platón al apoyar al tirano de Siracusa y por consiguiente algo disculpable que ha ocurrido a menudo en la esfera del pensamiento filosófico. Creo que Steiner estuvo y se halló muy apesumbrado por la ambigüedad de su admirado filósofo. En el ensayo mencionado, Steiner asegura que Ser y Tiempo es una genuina recreación de la lengua alemana, la más importante después de Martín Lutero. Dice Steiner a la letra, de acceso extremadamente difícil, incluso para quienes tienen el alemán como lengua materna, aunque directamente relacionado con los grandes místicos de la Edad Media y el último Hölderlin. El lenguaje de Ser y Tiempo ha producido una serie interminable de malentendidos e imitaciones vulgares, sobre todo entre los acólitos franceses. Desde el Ser y la Nada de Sartre hasta los carnavales de la deconstrucción postmodernista. Pero hasta una lectura inadecuada comunica una sensación de urgencia, de presión exultante
de la que en la filosofía moderna existen pocos antecedentes fuera de Friedrich Nietzsche. Fin de la cita. En un texto que celebra los 80 años de Heidegger en 1969, homenaje que Heidegger jamás mereció, Hannah Arendt describió el pensamiento apasionado de su maestro, el cual no conoce ni debe conocer límites, ni reservas, ni consideraciones de ningún tipo, pues se asemeja, dice Hannah Arendt, a una tempestad con rasgos tiránicos que sería la misma que aún sopla hoy desde la obra del divino Platón. Todo gran pensador, concluye, tiene algo de tiránico. Y esta tormenta deja paso a algo, según ella, perfecto y acabado, que, como todo lo perfecto, regresa a lo muy antiguo, a lo arcaico y remoto. Aquí Hannah Arendt ensalza a Heidegger como el filósofo que ha dado o que ha devuelto un nuevo significado al pensar mismo, aquel que se ha atrevido a revelar y expresar la profundidad misteriosa y secreta de la filosofía. Pese a toda mi admiración personal por Hannah Arendt, debo admitir que este ensayo es literariamente brillante, pero también un texto lleno de imágenes confusas y de expresiones altisonantes que provienen en última instancia del enamoramiento que ella sentía aún en la ancianidad por su ilustre mentor. En el mismo homenaje dice Hannah, cito: hay una persona que llega realmente a las cosas que había proclamado Edmund Husserl, que sabe que estas cosas no son un asunto académico, sino que son lo que le importa al hombre que piensa, y no desde ayer o desde hoy, sino desde siempre. Hay una persona que descubre de nuevo el pasado, precisamente porque para esta persona se ha roto la continuidad de la tradición. Probablemente esto no nos suena hoy en día completamente extraño, porque ahora lo dicen tantos, pero antes de Heidegger nadie lo había hecho. Fin de la cita. Acerca de esta persona, o sea de Heidegger, se expandía alrededor de 1924 un rumor que proclamaba, cito nuevamente a Hannah: el pensamiento ha vuelto a vivir, los tesoros culturales del pasado que se creían muertos son puestos en lenguaje, de modo que resulta que dicen otras cosas completamente diferentes a las que de manera desconfiada se había supuesto. Hay un maestro, quizá el pensamiento se pueda aprender. Hay pues un rey oculto en el reino de la filosofía. Solo Heidegger podía ser ese rey oculto. Y como nos deja entrever Steiner, lo que anhelaba Hannah Arendt era coronar a ese rey secreto y coronarse ella misma. Desde joven, Hannah no cultivaba la virtud de la modestia. En este punto hay una absoluta unanimidad de pareceres entre los admiradores y los detractores de Hannah Arendt. Pero yo me pregunto, ¿puede un genio como ella ser modesto? En comparación con Heidegger, Hannah Arendt representa un tipo muy diferente de intelectual. Su estilo es claro y luminoso, da cuenta exacta de sus fuentes y cita con respeto y admiración a pensadores y escritores de muy distinta procedencia.
Sus temas son casi siempre políticos y centrados en los acontecimientos decisivos de su época. Se la puede considerar a Hannah como uno de los espíritus más lúcidos y críticos de la tradición racionalista, liberal y democrática. Reflexionando a partir del legado de la Ilustración, Hannah Arendt, gran admiradora de Montesquieu, creyó que la función más noble del Estado era irradiar luz sobre asuntos humanos mediante un buen sistema educativo. Como toda persona inteligente, Hannah tenía una opinión escéptica acerca de la política y de la historia. En la obra ya citada, ¿Qué es la política?, publicada póstumamente recién en 1993, su libro de la prosa más elegante que uno pueda imaginar, la autora cree que una renovación de los asuntos públicos hacia lo positivo constituye algo cercano a un milagro, al mismo tiempo que afirma que los milagros son raros en la esfera política, pero que ocurren junto con cada nuevo comienzo de la existencia colectiva. La política para nuestra autora es un medio para fines más elevados, es decir, para hacer la vida más segura en todo sentido. Y siguiendo la tradición aristotélica, sostiene que el ser humano no es totalmente autónomo, sino que depende de los otros para realizarse plenamente. Esta constelación de acción colectiva, decidida mediante deliberaciones racionales, es la que da un sentido positivo a la actividad política. Se trata claramente de temas y proposiciones muy alejadas de la filosofía heideggeriana. Algunos libros de Hannah Arendt se han convertido en clásicos de la filosofía política, como Orígenes del totalitarismo, de 1951, Vita activa, de 1958, Eichmann en Jerusalén, sobre la banalidad del mal, de 1963, y Hombres en tiempos oscuros, de 1968. Su estudio sobre las causas y las consecuencias de los regímenes totalitarios es simplemente una obra maestra sobre el tema, llena de datos empíricos y documentales y con una interpretación muy plausible sobre la histeria y el fanatismo de las masas, lo que debería llevarnos a examinar con más cautela la calidad de muchos gobiernos y gobernantes surgidos de elecciones formalmente libres, como fue el caso de Hitler. Orígenes del totalitarismo fue, además, uno de los primeros análisis exhaustivos de estos regímenes, cuando la filosofía política no tenía aún modelos para tratar este terrible fenómeno asociado a Lenin, Stalin, Mussolini y Hitler. Hannah estudió detalladamente los vínculos entre ética y política, el gran tema ajeno a su mentor Heidegger, mostrando la complejidad de esos nexos en la actualidad, pero sin renegar de la idea clásica de Aristóteles, quien concebía la política como la continuación de la ética. En su libro sobre la banalidad del mal, nuestra autora muestra que la falta principal de Eichmann y de los funcionarios del Tercer Reich fue dejar de pensar, es decir, abandonar lo característico y lo más noble del ser humano, que es discernir entre el bien y el mal, entre lo lícito y lo ilícito, justamente en situaciones de guerra y de emergencias.
Y con esta obra, Hannah Arendt postuló la idea que hoy parece anacrónica e ingenua, que comprender no es perdonar y menos justificar. Ella nos muestra las complejidades de todo proceso de entendimiento. Hay que investigar la pesada carga que el siglo nos impone, no negando su existencia, pero no dejándonos abatir por su peso. Para Hannah, el comprender, que abarca el cerebro y también el corazón, empieza con el nacimiento y termina recién con la muerte. Es la forma específica del ser humano de estar vivo. Lo que celebro en los párrafos precedentes es algo difícil de explicar en pocas palabras. Tal vez aquí se vislumbra la emoción que sentí al leer sus obras. Quiero demostrar que un vínculo muy estrecho con un genio, como fue el vínculo de Hannah con Martin Heidegger, no significa ser esclavo suyo y tampoco partidario de sus doctrinas. Hannah Arendt puede ser calificada como el corazón pensante y al mismo tiempo como la representante de un modo autónomo y crítico de hacer filosofía. Hannah Arendt no está, obviamente, por encima de la crítica. A menudo su concepto de lo político parece estar muy separado de otras actividades humanas, tan puro y alejado de la vida económica que se anula a sí mismo por la imposibilidad de aplicarlo a la praxis cotidiana. Muchos comentaristas han sostenido que Arendt tenía una inteligencia privilegiada, pero no así sentido común para la esfera de lo real, por lo cual su teoría se inclinaría a exageraciones y generalidades insostenibles. Pero todo ello nunca oscurece su fama. Hannah Arendt era consciente de la necesaria posición marginal de los espíritus críticos en la sociedad moderna. El no conformismo social, afirmó más tarde, es la conditio sine qua non de grandes logros intelectuales, una expresión impensable para su gran maestro. Y sin embargo, esta notable pensadora, una de las glorias de la cultura occidental de todos los tiempos, fue discípula, amante y admiradora de Heidegger. El primer encuentro entre ambos ocurrió en 1924 en las clases y seminarios de Heidegger en la Universidad de Marburgo. Ella tenía 18 años. En los medios literarios alemanes, esta curiosa liaison amoureuse se ha convertido en un acontecimiento legendario. Como cuenta la biógrafa de Hannah Arendt, Elisabeth Young-Brühl, Hannah percibió a Heidegger como el héroe de una novela, un hombre muy apuesto, con rasgos poéticos, vital, enérgico, deportista, muy audaz y original en el pensar. Llevaba a menudo la vestimenta típica de los campesinos meridionales alemanes y cultivaba simultáneamente una actitud distanciada, cuando no desdeñosa, hacia estudiantes, catedráticos e intelectuales en general. En lo personal y en lo intelectual, Heidegger dejó profundas huellas en su alumna, pues representaba una tempestad como la entendieron los románticos alemanes del siglo XIX. Arendt había crecido en Königsberg, en aquel tiempo la capital de la provincia de Prusia Oriental, que se hallaba en plena decadencia económica y política, y en que la actividad filosófica de su hijo más ilustre, Immanuel Kant, era un recuerdo literario.
Cuando ella apareció en Marburgo en 1924, ciudad gris, tediosa y provinciana, su elegancia sensual y su inteligencia inocultable llamaron la atención de docentes y estudiantes. Dice Steiner sobre este ambiente, cito: la calculada rusticidad de Heidegger, su hipnótico sistema de enseñanza, aquellos famosos silencios que reducían a los alumnos más inteligentes a un fascinado terror, hechizaron a la señorita Arendt. Fin de la cita. De acuerdo a Steiner, aunque hay algunas dudas, fue Hannah quien solicitó la primera entrevista privada al gran profesor, una jugada audaz que evidentemente hizo que él se sintiera halagado y excitado. El encabezamiento de las muchas cartas y notas de Heidegger a ella lo dicen todo. La primera va dirigida a la muy estimada señorita Arendt. A los pocos días se transforma en querida Hannah. Inmediatamente después la llama amada y amadísima. No hay duda de que Heidegger fue tocado por un espíritu superior, por un fuego filosófico que recuerda los primeros tiempos del pensamiento griego, y ese fuego interior seguramente alumbró su obra. Él mismo reconoció posteriormente que el periodo entre 1924 y 1928, precisamente los años de relación con Hannah, fue en extremo excitante, concentrado y productivo. El maestro admitió también que Hannah fue la pasión de su vida. Me atrevo a decir que aquí estamos ante uno de los ejemplos más hermosos de la constelación clásica, la vinculación entre Eros y Logos. Y hasta podríamos afirmar que ideas centrales de Ser y Tiempo nacieron de aquella etapa de concentración y creación generada por un amor tempestuoso entre el maestro ya maduro y la joven estudiante. Heidegger siempre dijo que Ser y Tiempo había nacido parcialmente entre las sábanas de su pasión con la luna. Han sobrevivido muy pocas cartas de Hannah Arendt a Heidegger en este periodo. La manifestación más importante de ese despertar a la vez erótico y filosófico es el poema Sombras, compuesto por Hannah en abril de 1925. Ella se ve a sí misma como extraordinaria, no era modesta, y al mismo tiempo como muy vulnerable. Recuerda con intensidad dolorosa la presencia del maestro, que nunca se separó de su primera esposa, cuando se la transforma, pero dijo: todo recuerdo se vuelve más tratable si se lo transforma en un texto, y cuando el presente es convertido en una simple narración. Pero le tomó mucho tiempo, toda una vida, el liberarse de la influencia del mago de las palabras, como ella lo llamaba, el campeón de la retórica filosófica, el encantador de serpientes, son palabras de ella. Aquí hay que añadir con frialdad racionalista que este juego presupone la presencia de aquel que quiere ser encantado, arrullado y adormecido por el canto ilusorio del amor y de la admiración. Curiosamente, en el ensayo de Hannah Arendt, que es la filosofía de la existencia, de 1948, Arendt llegó a decir que Heidegger era el último romántico y que su completa falta del sentido de responsabilidad se debía a su carácter juguetón, que a la vez provenía de la locura genial y la desesperación permanente. Pero en un rapto de indignación llegó a decir
En una carta de 1950 a su esposo, Heinrich Blücher, que después de la guerra Heidegger no había cambiado y que todas sus expresiones eran la misma mezcla de vanidad, mentira y cobardía. Pero en la carta más hermosa y sentida que envió a Heidegger en junio de 1972, Hannah recuerda con nostalgia las décadas del sagrado vínculo y le dice a Martín que él le ha enseñado a leer y añade, cito, nadie lee ni ha leído jamás como tú. El aspecto práctico cotidiano de esta relación fue la clandestinidad, desde el primer momento hasta el último día. Nunca vivieron juntos, nunca aparecieron juntos en público. Ella debió sufrir su amarga cuota de humillación, que según Steiner estimuló simultáneamente su apetito intelectual. En efecto, ella le rogó textualmente que la poseyera, cito textualmente, cuando y como él deseara. Era la entrega abnegada a un único, como ella misma admitió. Frente a Heidegger, Hannah se mostró siempre, en sus propias palabras, gozosa, radiante y libre, nunca sumisa. En abril de 1928, cuando ya terminaba la primera fase del encandilamiento, Arendt concluyó una nota dirigida a Heidegger con una cita de la famosa poetisa británica Elizabeth Barrett Browning. Y si Dios lo quiere, os amaré aún más después de la muerte. En 1925, Hannah Arendt abandonó Marburgo y continuó sus estudios en las universidades de Freiburg y Heidelberg, donde se doctoró en 1928 bajo la tuición de Karl Jaspers, quien se convirtió en el amigo más cercano por el resto de su vida. Era lo opuesto a Heidegger, éticamente intachable, enemigo del nacionalsocialismo, leal, discreto y modesto, siempre dispuesto a ayudar al prójimo. La tesis doctoral de Hannah, titulada El concepto de amor en San Agustín, fue indudablemente inspirada por el mago y encantador de serpientes, que le escribió por entonces: estar en el amor es estar arrojado a la auténtica existencia. Amo et volo ut sis, es decir, quiero que seas como debes ser. Lo dijo San Agustín, dice Heidegger, y yo te amo y te quiero para que tú seas lo que debes ser tú. Está claro que este querer es también subrepticiamente una orden. Hannah debe ser y debe llegar a ser ella misma, pero esta identidad debe estar subordinada al maestro. De este periodo provienen las cartas más interesantes intercambiadas entre Hannah y Martin, epístolas en las cuales se trasluce una intensa preocupación filosófica combinada con una pasión amorosa y a menudo una ética erótica desbordante, sobre todo de parte de Heidegger. Este le va comentando en detalle a Hannah el desarrollo de su obra Cumbre, Sed y Tiempo, y le da a entender que los conceptos más abstractos de esta obra están teñidos por los efluvios de un corazón pensante. Solo en Søren Kierkegaard, nos dice Steiner, encontramos algo parecido a esta fusión de espíritu y sexualidad, de juego metafísico y erotismo. Y añade, de las cartas se desprende una especie de ternura feroz, una expresión clásica de la época griega. Se la puede calificar a Hannah también como una historia
de rompimientos y fases vacías con su maestro. En febrero de 1950, durante el primer viaje de Hannah a Europa después de la guerra, ocurrió un encuentro entre ella y Martín, que también ha ocupado a los literatos. En el luminoso amanecer de esta epifanía, palabras de ella, después de más de 20 años sin verse, relata Hannah, Heidegger reconoció la culpa de su silencio. Pero para desilusión de Hannah y del mundo culto, el silencio no se refería a las implicaciones de Heidegger con el nazismo, sino simplemente a su incapacidad de reanudar el diálogo después de 1928. A partir de 1967, nos dice Steiner, floreció de manera misteriosa un tercer periodo de intimidad espiritual, otoñal pero intenso hasta el final de los días de Hannah. En julio de 1975, poco antes de su propio fallecimiento, Hannah Arendt se encontró en Alemania con una sobrina, especialista en temas de antisemitismo, quien le reprochó que fuera a visitar a Heidegger, y Hannah le habría contestado como justificación: hay cosas como el amor que son mucho más fuertes que el ser humano. Pero también hay que preguntarse si Hannah estuvo tan fascinada por Heidegger que llegó a estar ciega con respecto a los aspectos negativos de su mentor. La amistad, el cariño y la lealtad que le tenía al encantador de serpientes le habrían hecho olvidar los elevados principios éticos y el sentido de responsabilidad público-política que ella proclamaba en sus obras. Hannah Arendt construyó para sí misma la versión de que Heidegger habría sido un hombre apolítico, a quien las virtudes prosaicas de la astucia mundana y el discernimiento de asuntos pedestres como la política le eran totalmente ajenos. Hannah no quiso enterarse de que Heidegger era un oportunista consumado e insidioso, porque en este punto la gran pensadora se olvidaba de que las consecuencias que las ideas tienen consecuencias prácticas. Con el paso del tiempo, Hannah, a pesar de que conocía la verdad sobre el oportunismo de Heidegger, se convirtió en el agente literario, la traductora y ante todo en la defensora más adecuada del maestro, pues sobre ella no recaía ninguna sospecha de simpatías por el Tercer Reich. Como dije, a Hannah Arendt nunca conoció la virtud de la modestia, porque se comportó de manera casi servil y humillante frente a su mentor. Cuando Hannah retornaba a Alemania y a los brazos del encantador de serpientes, se convertía de nuevo en la estudiante postrada a los pies del genio. Georg Steiner describe así esta situación. Esta fidelidad, aunque ilimitada, a la que Heidegger debió en gran parte su rehabilitación, al menos con toda certeza en el mundo angloamericano, es más sorprendente por su unilateralidad. Solo muy poco a poco y con muy disimulado disgusto, Martin Heidegger se dio cuenta del alcance de las obras de de las obras de Hannah Arendt, que nunca leyó, y de la celebridad internacional que la rodeaba. La condición de estrella que ella había alcanzado en los ambientes académicos, los honores que se le dispensaban, especialmente en Alemania, le parecían un poco desconcertantes e inclusive ofensivos. ¿Acaso no le bastaba a Hannah
con la gloria de servirle a Él. Según Steiner, cuyas palabras he citado, la correspondencia entre Martin y Hannah se parece a la de Abelardo y Eloísa en la Edad Media por el intercambio de brillantes poemas. Los de Arendt, dice Steiner, son flojos, pero los de Heidegger son un prodigio de elegancia y concisión, de belleza estética y de un alto contenido filosófico. La creación de expresiones desacostumbradas es única en estos poemas y los juegos verbales son espléndidos. A esto no hay mucho que agregar. Mi texto tiene dos objetivos muy limitados: rendir homenaje a esa pensadora excepcional que fue Hannah Arendt y demostrar que el amor a un genio no significa ser esclavo suyo ni seguidor de sus ideas. Por otra parte, Hannah Arendt mostró que pensadores aparentemente radicales como Friedrich Nietzsche y Karl Marx no eran conscientes críticamente de sus propias presuposiciones. El uno, censurando a Platón, siguió aferrado a un platonismo encubierto, y el otro, Marx, intentando invertir a Hegel, prosiguió una filosofía de la historia tomada directamente de ese maestro. Leyendo a Hannah Arendt es que uno aprende que lo más importante es llegar a pensar de forma autónoma sin dejarse cegar por los grandes maestros. Precisamente la diferencia, estimado público, con Hannah Arendt resalta muy claramente cuando Hannah Arendt publica su libro sobre Eichmann y la banalidad del mal. Aquí quiero hacer un breve acápite para mostrar precisamente cómo ella hace un trabajo autónomo, altamente filosófico, en un libro que es una crónica periodística. Adolf Eichmann había trabajado desde 1934 hasta 1945 en los más altos niveles de la burocracia del nacionalsocialismo alemán, sobre todo en las instancias destinadas a organizar y ejecutar la deportación y luego la eliminación física de las personas de confesión judía en la Europa ocupada por las tropas alemanas. Lo hizo con gran pericia técnica, sobre todo en cuestiones de transporte. Eichmann dijo simplemente en el juicio que se realizó en Jerusalén a partir de 1961 que él solo fue, citó a Eichmann, un pequeño engranaje que solo obedecía fielmente órdenes de arriba. Como se sabe, Eichmann fue apresado en la Argentina en mayo de 1960. El juicio contra él empezó en abril de 1961 en Jerusalén. Fue acusado en 15 puntos, el principal, crímenes contra la humanidad. Fue condenado a muerte en diciembre de 1961 y murió ahorcado en junio de 1962. En 1963 apareció el libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, sobre la banalidad del mal. ¿A qué se refiere esta expresión polémica? La banalidad del mal ocurre cuando la gente deja de pensar, cuando la gente ya no ejercita su propia capacidad de reflexionar autónomamente, es decir, sin la ayuda de saberes ancestrales, revelaciones religiosas, libros importantes, etc. Hay que ser, según Hannah Arendt, fiel al propio pensamiento. El propio pensamiento siempre tiene algunos elementos críticos. Y esos elementos críticos fueron dejados totalmente de lado por este empleado técnicamente muy eficiente que era Adolf Eichmann, un campeón absoluto en
en el campo de transportes y comunicaciones, pero que siempre dijo que él solo obedecía las órdenes que legalmente le llegaban de arriba. Le llegó la orden de ejecutar a 6 millones de judíos y él cumplió con la parte técnica de esa ejecución, transporte, alojamiento por unos días, etcétera, etcétera. Es decir, el pecado de Eichmann, la banalidad del mal, es que una persona deja de pensar críticamente, que es el único legado importante que tenemos los seres humanos, para seguir consignas que vienen de arriba, por más que éstas sean estrictamente legales. Y lo que muestra Hannah Arendt es que los grandes males del siglo XX han sido ejecutados por personalidades completamente mediocres y personalmente inocuas, como Eichmann en el juicio, por personalidades que simplemente no pensaban y se limitaban a seguir órdenes de arriba. Estimado público, llego al final. Hace 60 años escuché en las universidades alemanas conferencias de notables intelectuales como Karl Jaspers, Karl Friedrich von Weizsäcker, Richard Löwenthal y también a Karl Löwit. Eran brillantes oradores, sin duda alguna, y lo que decían era importante y acertado. Pero Hannah Arendt era extraordinaria. Parecía que improvisaba, pues hablaba sin ningún manuscrito. Brindaba un discurso muy bien estructurado, con muchos ejemplos concretos y sin perder nunca la conexión con asuntos actuales, por más abstracto que fuese el tema general. Y lo que decía lo expresaba con pasión, a momentos con una fina ironía, y frecuentemente tocaba fibras emotivas íntimas del público. Ella misma se entusiasmaba con sus ideas y así a los estudiantes nos obligaba a reflexionar críticamente. Muchas gracias por haberme escuchado.